¿Qué tal, doctores? Buenos días, tardes, noche con todos ustedes. Veamos el priming de arritmias. Recuerden que arritmias es uno de los temas más preguntados. Veamos su clasificación. Recuerden que la frecuencia cardíaca va de 60 a 100, entonces cuando tenemos una frecuencia cardíaca menos de 60 serán las llamadas bradiarritmias y las taquiarritmias, una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Veamos primero las bradiarritmias. Tenemos la bradicardia sinusal. Tanto la bradicardia sinusal como el paro sinusal va a ser por aumento del tono vagal. Por ejemplo, en aquellos pacientes atletas tienen una frecuencia cardíaca disminuida, menos de 60, ¿no? Y es normal para ellos. Hipotermia, hipotiroidismo, el uso de beta-block te van a ocasionar una bradicardia sinusal. El paro sinusal no viene a ser otra cosa más que una pausa sistólica entre dos ondas P, ¿ok? Que también se va a producir por aumento del tono vagal. La enfermedad del seno está asociado más bien al envejecimiento y te va a producir una bradicardia sinusal intensa y te va a producir también un paro sinusal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico suele ser clínico y le podemos pedir un Holter como ayuda diagnóstica. Ahora veamos los bloqueos auriculoventriculares, que aquí sí han caído preguntas, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que para el paso de la conducción nerviosa de las aurículas a los ventrículos a través de las fibras internodales, luego tenemos el nódulo aurículo-ventricular, ¿no es cierto? A este nivel puede haber un bloqueo, ¿no? Que puede ser de varias causas. Entonces, vamos a tener acá varios grados, 3 grados. El grado 1 se representa simplemente porque hay una prolongación del PR, es decir, lo único que está aumentado es el PR. Recuerden que el PR, su valor máximo es hasta 0,20. Mayor a ello, ya estamos en un bloqueo de primer grado, pero las ondas P van a conducir. En el grado 2, sin embargo, tenemos dos tipos, el MOVITS 1 y el MOVITS 2. El MOVITS 1 se refiere, doctores, a que la onda P, el intervalo PR va a ir aumentando poco a poco hasta que una onda P no te va a conducir. Acá esta onda P te conduce, esta onda P de acá te conduce, este de acá te conduce, esta de acá te conduce, pero fíjate que las otras ondas P no conducen, ¿no? Entonces, conforme va aumentando, fíjate que el intervalo más pequeñito, más grande, acá mucho más grande y luego no conduce. Entonces, conforme va aumentando el intervalo PR, una de ellas va a dejar de conducir. A eso se denomina el fenómeno de Wenckebach. Y ese es el MOVITS 1. Entonces, yo me acuerdo que Wenckebach tiene 21. Entonces, para que no te olvides, es grado 2, MOVITS 1, que ha sido pregunta de examen. El MOVITS 2, sin embargo, se refiere a que hay una pérdida repentina de la conducción auriculoventricular, pero sin prolongación del PR. Es decir, en cualquier momento se puede perder una conducción de la onda P, pero no hay prolongación del PR. A eso se refiere un MOVITS 2. A este MOVITS 2 ya se debe colocar marcapaso, al igual que el grado 3 del bloqueo auriculoventricular, donde hay una disociación auriculoventricular, es decir, las aurículas por su lado y los ventrículos por su lado, están divorciados, cada uno baila por su cuenta, ¿ok? Ese es el grado 3 y también acá uso de marcapaso, ¿ok? Veamos ahora las taquiarritmias. Las taquiarritmias, para eso vamos a ver cómo se encuentra el QRS. Si es que el QRS se encuentra estrecho o el QRS lo encontramos ancho, mayor o igual a 120 milisegundos. Si es que es estrecho, vamos a preguntarnos, ¿es regular o es irregular? Si es que estamos ante un RR irregular, la más típica, frecuente arritmia viene a ser la fibrilación auricular, donde recuerden hay ausencias de ondas P, ondas F minúsculas, etcétera, que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Y el RR regular, tenemos acá, por ejemplo, el flúter auricular. En el flúter auricular, como podemos ver en la parte inferior, hay ausencia también de ondas P, no hay ondas P, porque vemos que más bien se llaman las ondas F mayúsculas. Acá en la fibrilación auricular tenemos las ondas F minúsculas, en el flúter tenemos las ondas F mayúsculas, en serrucho también se denomina, ¿no es cierto? Pero el RR es regular, doctores. El RR es regular. Y recuerden que en el flúter el origen viene a ser
a nivel de la aurícula derecha, en el istmo cabo tricuspidio, a diferencia de la fibrilación auricular que suele ser en la aurícula izquierda, a nivel de las desembocaduras de las arterias, de las venas pulmonares. ¿Ok? Bien. Entonces también tenemos la taquicardia paroxística supraventricular. La más frecuente viene a ser la taquicardia por reentrada intranodal, el llamado TRIN, ¿no? También tenemos la taquicardia auricular multifocal macro reentrante. ¿A qué se refiere? Es decir, esta taquicardia se va a producir, autores, de manera súbita. Las ondas P es el inicio súbito, por si acaso. Las ondas P suelen ser diferentes e irregulares. Es decir, una onda P puede ser de esta forma, otra onda P puede ser mellada, otra onda P puede ser pulmonar, etc. Es decir, hay varios focos que están desencadenando la contracción auricular. Por eso se llama taquicardia auricular multifocal, ¿no? Entonces, las ondas P van a tener más de 3 diferentes morfologías. Su frecuencia cardíaca suele oscilar entre 120 y 250, pero hay alteración en la morfología de la onda P. ¿Ok? Bien. La taquicardia paroxística supraventricular lo vamos a ver por separado, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, el Gore-Parkinson-White, vías accesorias ortodrómicas. Entonces, el Gore-Parkinson-White puede ser por vía ortodrómica, antidrómica. Las ortodrómicas es con QRS estrecho, mientras que las antidrómicas, las vías accesorias antidrómicas, son QRS ancho, pero también son regulares. La característica de Gore-Parkinson-White, debe recordar, fíjate que acá tenemos el PR, el intervalo PR es corto. Entonces, esas son las características más importantes que debe recordar. La onda delta, el intervalo PR corto, que se va a producir por una vía accesoria, la vía accesoria del Gore-Parkinson-White, recuerda que es el haz de Kent, y suele estar asociada a una anomalía de Einstein, el Gore-Parkinson-White. Bien, por el otro lado tenemos las taquiarritmias con QRS ancho mayor o igual a 120 milisegundos. Igual nos preguntamos si es que es regular o si es que es irregular. Si es que es regular, tenemos, por ejemplo, la taquicardia ventricular, pero la taquicardia ventricular monomorfa, ¿ok? La monomorfa, ¿no? Que se va a producir por debajo de la bifurcación del haz de His. Su origen suele ser luego de un infarto agudo de miocardio, en una cicatriz de infarto agudo de miocardio. También tenemos la taquicardia supraventricular, pero aberrante, con conducción aberrante, con bloqueo de rama o alteración de la conducción intraventricular. O tenemos las vías accesorias antidrómicas, ¿ok? Tenemos ahora una taquiarritmia, con QRS ancho, pero irregular. ¿Y quién tenemos acá? La taquicardia ventricular polimorfo, también denominado la torsada de Points. Y esa torsada de Points, doctores, recuerden que cursa con QRS ancho cambiante, tanto en orientación como en morfología. Es decir, está hacia arriba, hacia abajo. El QRS cambia de orientación y morfología sobre una línea de base, ¿ok? Y se va a producir, doctores, luego de un QT largo. Entonces debes recordar sobre todo algunos fármacos que te producen QT largo. Por ejemplo, los que se han utilizado de manera errónea en el COVID. Hidroxicloroquina, macrólidos, la citromicina, la eritromicina, la terbinafina, que ha sido pregunta de examen. Los antidepresivos tricíclicos te van a producir un QT largo y que luego se pueden complicar con una torsada de Points. Luego tenemos la fibrilación ventricular. Tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular son ritmos de paro, recuerden ustedes. En estas de acá, en la taquicardia ventricular como en la fibrilación ventricular, se tiene que dar no cardioversión, sino se tiene que hacer una desfibrilación eléctrica. A diferencia de las otras, ¿no es cierto? En cualquier tipo de arritmia que sea inestable, se tiene que hacer cardioversión eléctrica. Y en estos ritmos de paro en taquicardia ventricular y en fibrilación ventricular se tiene que hacer desfibrilación, ¿ok? Entonces, en una fibrilación auricular vamos a observar ausencia de actividad eléctrica organizada. Todo está desorganizado. Es un ritmo caótico, ¿ok? Y también vamos a tener una fibrilación auricular con conducción aberrante. ¿Cuál ha venido de estas imágenes dentro de preguntas de examen? Esta de acá, taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Las olas de mar, las características olas de mar. ¿Cuál también ha venido como pregunta de examen? La fibrilación auricular como EKG, que lo vamos a mencionar, ¿ya? Y por ahí que ha venido una de bloqueo auriculoventricular. Entonces, estos datos de acá debes tenerlo muy en cuenta, autores, ¿ok?